están? Soy Francisca Pupán, ingeniera química, y en este video vamos a hablar sobre los aceites vegetales y los aceites esenciales, que son definiciones que tienden a confundirse cuando recién estás comenzando a hacer cosmética. Y tienen funciones muy distintas, por eso que es tan importante aclararlas. Vamos a comenzar con los aceites vegetales. Cuando hablo de los aceites vegetales me refiero a los aceites y las mantecas vegetales. Este tipo de productos se compone principalmente de triglicéridos de ácidos grasos. Nosotros en los aceites no encontramos los ácidos grasos de manera libre. Existe, pero en una muy baja concentración. Es más, la presencia de ácidos grasos libres en un aceite puede determinar que este se deteriore más fácilmente, ¿ya? Entonces nosotros lo encontramos como triglicéridos. ¿Qué quiere decir triglicéridos? Es la unión de una molécula de glicerina con 3 ácidos grasos. Entonces, de esa manera están los ácidos grasos en los aceites como triglicéridos, ¿ya? Dentro de un aceite vegetal, los triglicéridos representan aproximadamente el 95%. El otro 5% viene a ser la parte que se conoce como insaponificable. ¿Por qué se conoce como insaponificable? Porque, bueno, los aceites se pueden transformar en jabones. Y a esa parte del aceite que se puede transformar en jabón se le conoce como la parte saponificable, que son estos triglicéridos, ¿ya? Entonces el aceite vegetal se compone de triglicéridos y una parte que es la fracción insaponificable, que si yo quisiera hacerlo jabón, esa parte no se saponifica, no se transforma en jabón, y eso aproximadamente es entre el 2 y el 5% de la composición del aceite vegetal. Dentro de esa fracción insaponificable, lo que más destaca son las vitaminas, como los carotenoides, los tocoferoles, que normalmente la conocemos como vitamina E. Lo que pasa es que hay distintos tipos de tocoferoles, ¿ya? Y también están los tocotrienoles. Pero los tocoferoles es lo que más destaca, está el alfa, beta, gamma, y depende la letra que lo acompañe, es el grado de oxidación que tiene, ¿ya? Y el resto son los fitoesteroles. Entonces, ¿qué diferencia un aceite de otro? La composición en estos triglicéridos y los insaponificables, ¿ya? Ya que, por ejemplo, un aceite puede contener más vitamina E que otro, a pesar de que esa fracción insaponificable del aceite es la que muchas veces se puede perder cuando el aceite se refina. El aceite vegetal es material grasa, es como el aceite que ustedes usan para cocinar, si cocinan con aceite de oliva, aceite de maravilla, aceite de colza, de canola, que son los aceites que normalmente uno utiliza para cocinar. Esos mismos aceites vegetales o mantecas también se utilizan para hacer cosmética. ¿Y por qué se utilizan estos aceites vegetales para hacer cosmética? Porque la piel los reconoce muy bien, porque son grasas, y nuestra piel, principalmente en el estrato córneo, que es la capa más superficial de la piel, nosotros tenemos estos ácidos grasos. Entonces la piel los reconoce muy bien, ¿ya? Por eso tienen mejor afinidad un aceite vegetal que, por ejemplo, la vaselina o los derivados del petróleo, porque no es propio de la piel. Los ácidos grasos nosotros los tenemos en nuestra piel, por lo tanto un aceite vegetal la piel lo reconoce muy bien. Y además ayuda a restaurar la barrera lipídica de la piel, que muchas veces se ve alterada en pieles secas o pieles con dermatitis, rosácea, distintos tipos de pieles. Las pieles de los niños también muchas veces sufre la barrera lipídica, porque cuando las personas, cuando en la edad, en la niñez, antes de los 6, 7 años, sobre todo los bebés, tienen esta barrera lipídica no bien compactada, ¿ya? O sea, la barrera en el fondo es como un muro de cemento, un muro de ladrillos pegada con cemento. Así es como la barrera lipídica, el estrato córneo de la piel. Y si ese cemento no compacta bien los ladrillos, el agua de la piel va a salir y va a entrar con mucha facilidad. Van a entrar toxina y polución y contaminación, y el agua se va a escapar con mucha facilidad. Entonces los niños, por eso su piel es más fina, y también su estrato córneo la barrera no está bien compacta. Entonces, estos aceites vegetales se van a mimetizar muy bien con la piel.
¿ya? Entonces los aceites vegetales son grasas, ¿ya? Unos más grasos que otros, pero son grasas. Y dentro de los aceites vegetales tenemos grupos. Tenemos los saturados. Dentro de los saturados están el ácido esteárico, el ácido palmítico, el ácido láurico. Entonces, si ustedes se fijan acá, hay palabras, la palabra ácido, ya que muchas veces se tiende a confundir con los ácidos, como el ácido glicólico, el ácido láurico, que son otro tipo de productos. Acá estamos hablando de grasa. Todo esto es grasa. Unas más saturadas que otras, pero son grasas. Entonces los saturados principalmente tenemos el esteárico, el palmítico y el láurico. Cada uno de estos ácidos grasos, al ser saturado, son más estables a la oxidación. Que todos los aceites vegetales tienden a oxidarse con la luz y con el oxígeno. Ya la humedad también les afecta. Entonces los saturados hay más, pero estos son los que encontramos en mayor proporción en los aceites, ¿ya? Por ejemplo, el ácido láurico es un ácido graso que está muy presente en el aceite de coco, ¿ya? El ácido esteárico está muy presente en la manteca de cacao, en la manteca de karité. Todas las mantecas tienen una alta concentración de ácidos grasos saturados. Por eso son mantecas, ya lo van a entender cuando veamos después la estructura. Entonces, todo lo que es mantecoso tiene más desaturado. Por eso una manteca es más estable a la oxidación, porque lo saturado es más estable a la temperatura, a la luz, por el hecho de ser saturado. Y dentro de los insaturados, que en el fondo que sea insaturado quiere decir que la cadena tiene estas insaturaciones donde se puede meter un oxígeno y alterar la estructura y ahí se oxida, ¿ya? Entonces están los monoinsaturados que en el fondo tienen una insaturación y los poliinsaturados que tienen 2, 3 y 4 insaturaciones. Los más destacados son el ácido leico y el palmitoleico en los monoinsaturados, y en los poliinsaturados están el linoleico y el linolénico, ¿ya? Nuestra piel tiene ácidos grasos como linoleico y linolénico en la barrera, en nuestro estrato córneo, ¿ya? Entonces, por eso la piel los reconoce muy bien. El problema está que las pieles, cuando tienen tendencia a estar seca, es porque esa barrera puede estar bañada y ahí es donde pierde agua con mayor facilidad. Entonces el linoleico es un ácido graso que se ha visto que las personas que tienen dermatitis, por ejemplo, tienen deficiencia de ese ácido graso, ¿ya? Y dentro de lo insaturado tenemos distintos niveles de grasitud. Unos son más grasos y los monoinsaturados son más grasosos y los poliinsaturados son de tacto más seco, ¿ya? Entonces, toda esta estructura de ácidos grasos saturados e insaturados componen una manteca y un aceite. Las mantecas contienen más saturado que insaturado y los aceites contienen más insaturado que saturado, ¿ya? Entonces, acá podemos ver nosotros la estructura. Si ustedes ven las primeras dos cadenas son ácidos grasos saturados. Que, si se fijan acá, son lineales porque son saturados. En cambio, los insaturados o no saturados presentan curvatura. Si se fijan, no están lineales, unos más que otros. Entonces, eso donde se presentan esos quiebres y esas curvaturas, ahí está la insaturación, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con esa insaturación? Que puede llegar un oxígeno, se mete y la oxida, le está cambiando la estructura, ¿ya? Entonces, al oxidarse, obviamente no es beneficioso para la piel, por eso los aceites vegetales se le tienen que respetar las fechas de caducidad, ¿ya? Porque un aceite oxidado no es bueno aplicarlo en la piel. Entonces, ¿qué pasa? Con estas figuras que nosotros tenemos acá podemos entender por qué una manteca es manteca y por qué un aceite es aceite. ¿Por qué? Porque las mantecas se componen principalmente de ácidos grasos saturados que, ustedes lo ven ahí, son lineales. ¿Qué pasa? Que se pueden ordenar muy bien. Al ordenarse muy bien una sobre la otra, genera un cuerpo más sólido, más robusto, y eso es una manteca. Una manteca no necesariamente se compone solo de saturados, por eso hay mantecas más duras y otras más blandas. Por ejemplo, la manteca de cacao es mucho más dura que la manteca de karité, porque la manteca de cacao tiene alta concentración de ácido esteárico,
La manteca de karité también tiene alta concentración de ácido esteárico, pero que son saturados, pero la de karité también tiene alta concentración de oleico, y el oleico es insaturado. Entonces, como es líquido, es más blanda que la de cacao. ¿Ya? Entonces, es por esta estructura lineal que tienen los ácidos grasos saturados, la que permite que se ordenen perfectamente, y eso le da esta solidez a una manteca. En cambio, los ácidos grasos, los aceites que presentan más ácidos grasos insaturados, tienen todas esas curvaturas. Piensen que esa curvatura que ustedes ven ahí es una insaturación. O sea, un aceite que tiene 2 insaturaciones presenta 2 curvaturas. Entonces, mientras más insaturaciones tiene un aceite, más fluido es, porque más le cuesta ordenarse, porque son estructuras curvas. Entonces, por eso es que nosotros encontramos mantecas y aceites. Mientras más ácido graso insaturado presenta un aceite, más liviano va a ser. Y ahí es donde la densidad también va cambiando, ¿ya? Entonces, un aceite, para resumir, se compone de ácidos grasos, que estos ácidos grasos no los encontramos libres, los encontramos como triglicéridos, ¿ya? Y los triglicéridos se componen de glicerina y se componen de ácidos grasos, de 3 ácidos grasos, que pueden ser iguales o pueden ser distintos. Los aceites se pueden saponificar y transformar en jabón, y ahí es donde llega el hidróxido de sodio, que es el que es capaz de transformar todo esto en un jabón, ¿ya? Entonces, el aceite vegetal, ¿por qué la piel lo reconoce muy bien? Porque se compone de ácidos grasos. La piel se compone, el estrato córneo, de colesterol, de ceramidas, este fluido que nosotros tenemos entre los corneocitos, que son estos ladrillos, son los que generan este cemento en la piel, y es lo que hace que la barrera esté firme. Si ese cemento no está bien, la barrera se ve como desajustada y por ahí puede entrar y salir agua con facilidad. Por eso vuelvo a repetir, las pieles con dermatitis, pieles con problemas de barrera pueden generar irritaciones cutáneas con mayor facilidad, por ejemplo, cuando hay clima, o sea, cuando hay alta polución. ¿Por qué? Porque la barrera está alterada. También los mismos conservantes a esas pieles que tienen problema de barrera les pueden generar irritación porque hay un problema en su barrera. Está más sensible, está permeable, entra y sale con mayor facilidad. Entonces, dentro de los aceites vegetales están de semillas, el de jojoba, tenemos el de rosa mosqueta, el de macadamia, la manteca de karité, la manteca de cacao, y se obtienen generalmente por prensado. Estas semillas aceitosas se prensan y sale el aceite, ¿ya? Entonces, esas son las propiedades que dan los aceites. Si ustedes quieren comparar unos con otros, uno los compara por ácidos grasos, porque cuando ya el aceite está refinado, por lo general pierde en alta proporción la parte insaponificable, que son las vitaminas, ¿ya? Ahora, terminando con esto de los aceites vegetales, vamos a ver lo que es un aceite esencial, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Una de las grandes diferencias es que el aceite vegetal, yo me lo puedo aplicar directo en la piel si quiero y no me va a pasar nada, ¿ya? Pero un aceite esencial no se puede aplicar directo en la piel. ¿Por qué? Porque la concentración es muy alta, ¿ya? ¿Y cómo se obtienen los aceites esenciales? Por este equipo que nosotros vemos acá. Yo tengo este equipo donde tengo agua caliente, ¿ya? Y arriba, como en un colador, está la planta. Rosas, jazmín, romero, salvia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Esa agua se calienta, se transforma en vapor, pasa por estas flores y ese vapor es capaz de arrastrar todos los componentes volátiles de la planta, que se volatilizan, que se van con el vapor, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Que el vapor pasa por la planta, arrastra esa composición de la planta que puede ser atrapada por el vapor, se va por arriba de esa tubería. Por ahora, por arriba de la tubería tenemos vapor y tenemos moléculas aromáticas que van en el vapor. Luego, en esta manguera pasa agua fría. Y esa agua fría, que es como un agua de refrigeración, lo que hace es enfriar el vapor, no se conectan. Por fuera pasa una manguera con agua fría, el vapor pasa por dentro, pero esa manguera va a enfriar el vapor y va a hacer que condense.
Al condensar va a caer en un receptáculo y ahí es donde nosotros obtenemos el agua o el hidrolato y el aceite esencial. Entonces supongamos que esto que tenemos acá es lavanda, extraigo todos los componentes volátiles de la lavanda y va a caer acá el aceite esencial, que es una mínima parte, acá está súper mal ejemplificado porque casi es la misma cantidad de agua que aceite esencial, el aceite esencial que es una mínima parte y abajo el hidrolato. Ya el hidrolato, acá dice agua perfumada, pero es un agua perfumada porque tiene olor, porque le extrajo las moléculas aromáticas a la planta. Entonces, tenemos dos productos, el hidrolato de la planta, que tiene ciertas moléculas, que son más que nada hidrosolubles, porque eso tiene una textura acuosa, y el aceite esencial, que el aceite esencial también tiene una textura oleosa, ¿ya? Pero son moléculas totalmente distintas al aceite vegetal, ¿ya? Bueno, por lo general, en las semillas se extrae aceite vegetal, pero de aceite esencial se le extrae a las hojas, a las flores, son moléculas aromáticas. Por lo general acá hay compuestos terpénicos. Por lo general todos los aceites esenciales tienen un grado de antibacterial. Por eso también hay que ser bien responsable con la gente que consume aceites esenciales, porque todos los aceites esenciales contienen un componente antibacterial, porque son terpenos. Entonces ahí hay que tener cuidado con el intestino, porque no es bueno estar matando todas nuestras bacterias, porque tenemos buenas y malas. Entonces, bueno, pero eso es otro tema. Acá en el tema cosmético nosotros tenemos dos productos que se obtienen, el aceite esencial y el hidrolato. ¿Qué pasa? Que este proceso requiere tiempo. No es que yo meta las flores y el vapor extrae, porque el primer 10 o 20% del proceso se tiene que recircular, tiene que volver al fondo, porque el primer 20% no logro extraer una buena concentración de aceite esencial. Cada aceite esencial, para reconocerse como aceite esencial, tiene que contener una concentración mínima de ciertos componentes que lo determinen como aceite esencial, por ejemplo, de lavanda, ¿ya? Para que un aceite esencial de lavanda sea de lavanda, se le hace una cromatografía de gases donde se determina la concentración de cada uno de los componentes. Si cumple, yo puedo decir que es de lavanda, pero si uno de ellos está más bajo de las concentraciones mínimas, no voy a tener todos los beneficios del aceite esencial de lavanda. Por eso, cuando uno compra aceites esenciales de manera casera, personas que hacen, por supuesto que hay personas que los hacen bien, hay que tener ojo con eso, porque si yo utilizo el 20% inicial de este proceso, ahí no están todas las moléculas, entonces hay que recircular. Es un proceso costoso porque implica un gasto energético, tengo que producir vapor, después tengo que pasar agua de refrigeración, y toda esta agua de refrigeración que pasa y que está constantemente enfriando el vapor, para poder recircularla y ocuparla y que no sea un gasto, hay que pasarla después a enfriarla. Entonces es un gasto energético alto, por eso los aceites esenciales son caros. Primero, porque un gasto energético alto, y segundo, porque utilizo mucha planta para obtener esto de aceite esencial. Son toneladas de plantas para obtener el aceite esencial y el hidrolato. Por eso son tan caros. Las propiedades que me da un aceite esencial son totalmente distintas a las propiedades que me dan los aceites vegetales. Los aceites vegetales nos dan emoliencia, humectación, reparación de la barrera. Eso me da un aceite vegetal. Pero los aceites esenciales, que además se utilizan en gotitas en muy baja cantidad, primero generan un efecto cerebral, porque es en el fondo un efecto en los aromas, porque son aromas naturales, un efecto antibacterial que todos los aceites esenciales tienen, unos más que otros, y además me dan beneficios cosméticos como antiarrugas, antiinflamatorios, etc. ¿Ya? Entonces es otro el beneficio, son otras las propiedades. No por ser planta van a ser 100% seguros, porque hay aceites esenciales, por ejemplo la canela, que es muy irritante, si uno se la aplica se genera eritema, genera irritación, ¿ya? Entonces hay que usarlos con responsabilidad.
son procesos muy distintos. Hay aceites esenciales que se obtienen por vapor, como el que ustedes ven acá, pero también hay aceites esenciales que por lo general los de las cáscaras, por ejemplo la naranja, el limón, el pomelo, se obtienen por presión, porque en la cáscara está el aceite esencial. Entonces esos se obtienen por presión. Hay distintos métodos. El de arrastre de vapor, por lo general, es para las flores y para las hojas y también para resinas. Y el incienso, por ejemplo. Pero para las cáscaras normalmente se utiliza el de presión, ¿ya? Entonces, dos definiciones totalmente distintas, dos productos totalmente distintos con funciones distintas. La única semejanza que tienen los aceites vegetales con los aceites esenciales es la textura oleosa. Nada más, porque son totalmente distintos, ¿ya? Así que, bueno, espero que les haya quedado claro. Un video breve, bien general, no quise profundizar tanto porque está pensado para personas que se están iniciando en la cosmética. Así que espero que les haya gustado. Tenemos un curso de cosmética inicial, por si ustedes quieren conocer un poco más, pueden revisarlo en cultiva.cl. Y si les gustó este video, déjenme ahí su like, suscríbanse para estar atentas a próximos videos. Nos vemos, hasta pronto.